seguimos y ahí vas cortando. Está bien. Buen día, profesor Albert. En este video queremos presentarte la segunda parte del proyecto. Nuestro proyecto es aplicación de redes neuronales para la clasificación en 3 niveles de la posible hospitalización de personas con riesgo de diabetes. Los integrantes del equipo son Luis Eduardo García, Johan Triviño, Andrés Ardila y quien habla, Jenny Gamboa. El contenido que veremos en este video es, primero, la descripción del dataset, segundo, diccionario de datos, tercero, análisis univariado, cuarto, análisis bivariado, quinto, análisis de datos faltantes, sexto, análisis de datos atípicos y séptimo, análisis de reducción de dimensionalidad. Como primer punto tenemos la descripción de nuestro dataset. Acá se van a identificar como los puntos más importantes. La fuente original de los datos es del Centro de Investigación de la Clínica Translacional de Virginia y la base de datos la extrajimos de Kaggle. El conjunto de datos representa 10 años, aproximadamente desde 1999 hasta 2008, de atención de clínicas de 130 hospitales de Estados Unidos, que incluye más de 50 características que representan los resultados de pacientes y del hospital. Contiene 3 salidas diferentes, una readmisión, un reingreso en menos de 30 días y un reingreso en más de 30 días para los pacientes de los cuales se hizo el estudio. La información fue recolectada por medio de un sistema de recolección llamado Cornell Electronic Health Record System, diseñado para implementar para 130 hospitales de Estados Unidos, con el fin de llevar un control de los pacientes. Esto nos permitió extraer esta base de datos que estamos analizando. Acá también podemos identificar que tenemos aproximadamente 41 variables cuantitativas en nuestra base de datos, 9 variables cuantitativas y la cantidad de registros son 100.766 datos. Nuestra variable objetiva son la variable readmitidos y el tipo es categoría ordinaria. El siguiente punto, vamos a hablar como del diccionario de datos. Acá lo que buscamos es cómo identificar las variables que tiene nuestro dataset, aproximadamente son 50, el tipo de la variable y la descripción de cada una de estas. Como ejemplo, tenemos la raza, el género, la edad, el peso, el tipo de admisión. Acá vemos que tenemos 2 categorías que son de categórica y numérica. Acá también tenemos como la mayoría de variables son como el tipo de medicamentos que le suministran a los pacientes. Estas variables también son categóricas y está la descripción correspondiente para cada una de estas. Bueno, en cuanto al análisis univariado de este segundo avance del proyecto, lo tomamos como medida para lograr clasificar y lograr segmentar las variables que van a ser de interés para nuestro entrenamiento de nuestra red neuronal. Para eso, pues por medio de la herramienta o la biblioteca Seaborn en Python, procedimos a hacer los histogramas correspondientes para cada una de ellas, en donde el resultado de cada una de estas nos iba a dar una guía o una luz para saber cuáles valían la pena tener en cuenta, siempre haciendo una relación con nuestra variable objetivo, que es la readmisión, gráficamente, lograr hacer un análisis gráfico de cada una de estas variables para así pues lograr escogerlas. De estas destacan pues la raza, igual pues de este análisis logramos descartar algunas de ellas o la mayoría de ellas. Por ejemplo, la parte de el peso es una variable que teníamos la mayoría de data nula. Más adelante les vamos a hablar cuáles y qué porcentaje de nulos se presentaron.
y que pues definitivamente no la íbamos a utilizar para nuestro análisis, nuestro estudio. Entonces acá vemos gráficamente cada una de estas variables, donde el diagrama de frecuencia, los histogramas, nos da una tendencia de cada una de estas, sea categórica o numérica. Digamos que esa es la ventaja que nos ofrece Seaborn, que él puede clasificar o puede graficar, bien sea numérica o categórica, cada una de nuestras variables. Entonces está, como anteriormente lo describió la compañera, están tipos de medicinas, si el paciente se lo aplicó cierta cantidad de medicamento o un tipo de medicamento en específico, si fue insulina, si fue hospitalizado, si ha sido un paciente con antecedentes, y como vemos la gráfica objetivo, que es la de readmitidos, es la última que vemos en este slide, donde nos clasifica si el paciente va a ser hospitalizado en los próximos 30 días, si no va a ser hospitalizado o si va a ser hospitalizado después de los 30 días. Esto dado el día del registro. O sea, el paciente llega, se registra, tiene un control y de ahí pues hicieron un estudio, un análisis de si este paciente es necesario pues cualquiera de estas tres clasificaciones. Entonces el objetivo de nuestro estudio es poder lograr con las variables que vayamos a escoger, lograr llegar a esta clasificación, dado que pues nuestra red neuronal va a estar en la capacidad de hacer la clasificación entre estos tres tipos pues, de readmisión, por decirlo de alguna manera. Análisis bivariado. Para hacer el análisis bivariado, pues hicimos un pair plot con todas las variables cualitativas. En este análisis lo que podemos identificar es que no hay ninguna variable que tenga una correlación directa entre ellas, pero sí en los diagramas de líneas, en los KDE, se podía ver unos comportamientos normalizados entre algunas variables. Eh, en este gráfico, si vemos la división de los colores, hemos matizado con nuestra variable objetivo. El color azul es para el paciente que no tiene que ser internado en los próximos 30 días. El color como café, naranja, es el paciente que puede ser hospitalizado en los más de 30 días. Y el color verde es el paciente que puede ser hospitalizado en menor de 30 días. Entonces, para hacer esto más visible, pues hemos escogido unas variables donde, por ejemplo, está el número de procesos de laboratorio. Vemos un plot que nos muestra un matizado por cada de nuestra variable objetivo, que vemos que la mayoría de sus datos tienen un comportamiento normal, están en los cuantiles 1 y 2, y la media está prácticamente en el centro de los datos. Así lo podemos ver también en nuestro diagrama, en nuestro histograma, de las divisiones por cada, por cada, por cada periodo de tiempo de nuestra variable objetivo. También nos llamó la atención la fuente de admisión. Se pueden dividir en tres grupos, como lo vemos en el histograma, y eso también lo veíamos en el page plot. Sin embargo, igual tiene dos grupos, unos comportamientos, por decirlo así, normales. Listo. Y continuamos con la variable número de medicación. También veíamos, pues tiene una cantidad de datos atípicos considerable, pero no son influyentes al parecer. Sí se puede ver una variable, pues algo normalizada, una gráfica algo normalizada, pero con una tendencia a la derecha. Esto nos puede ya dar indicaciones de los comportamientos de los datos más adelante. Para nuestra variable objetivo, entonces, revisamos que tiene una alta correlación con dos variables que son el
sitagliptón y hexamide, que son unos tipos de medicamentos. Y digamos su distribución en NOC con 54.864 datos, mayor a 30 con 35.545 datos y en menor a 30 con 11.357 datos. Y aquí pues podemos ver, hicimos un diagrama de mapa de calor, pues como digamos confirmando lo que digamos en el plot, no hay una alta correlación entre las variables, en las que podemos ver pues, digamos por decir una mayor correlación es el tiempo en el hospital frente al número de medicamentos, son como las que tiene mayor correlación, pero sin embargo no es una correlación supremamente alta. Porque digamos las que podemos ver en la parte superior son IDs y estas pues no arroja mayor información en cuanto a correlación. Como mencionamos previamente, también una buena medida, una buena técnica es realizar el análisis de los datos nulos o los datos perdidos que nos presenta nuestro dataset y si vale la pena o no hacer alguna técnica de restauración de dicha data. El si vale la pena o no, principalmente pues es algo de análisis. Lamentablemente en nuestro dataset pues consideramos que el peso sí es algo que influye en la enfermedad de la diabetes, pero sin embargo dado que supera considerablemente el porcentaje de datos perdidos, en este caso el peso está 90% de pérdida, pues preferiblemente decidimos omitir esta variable. Pues no teníamos como una fuente fiable de restaurar esta información. Igual forma, la variable de código de pago presentaba un 50% de datos nulos. Y pues en este caso, pues también es un porcentaje considerablemente alto, la mitad de los datos. Y después de paso, pues decidimos pues quitarlo, pues porque el código de pago no es que vaya a influir mucho en nuestra variable objetivo. Independientemente del método de pago, del código de pago, el convenio de pago con el que se haya reportado al paciente, pues no va a influir directamente, pues si va a ser hospitalizado en los próximos 30 días o no. Entonces, por esa parte, nosotros como analistas, pues decidimos simplemente omitir estas dos variables que simplemente nos alteraba mucho nuestro dataset. Para el análisis de datos atípicos nos apoyamos con el algoritmo de KNN que nos permite detectar las anomalías o datos atípicos. Acá en esta tabla se pueden evidenciar las variables y en color rojo los datos atípicos que se pudieron identificar a través de este algoritmo. Adicional hicimos unos plot para identificar estas variables y identificar también los datos más influyentes, a ver si se generaba alguna influencia, con lo que pudimos analizar que no es así, ya que la mayor carga de datos se mantiene entre el segundo y el tercer cuartil. Análisis de reducción de dimensionalidad. Para este caso hicimos un ACP o un PCA, accesibles en inglés, y que podemos verificar es que pasamos de 13 dimensiones a 9 dimensiones, lo que nos recomienda el ACP. Como vemos acá, con 9 dimensiones tenemos el 90% de los datos. Pues en los términos de estadística siempre es recomendable pues trabajar con un rango superior al 85%, entonces dividir en 9 grupos nuestros datos cuantitativos es una buena estrategia. ¿Qué nos permite esto? Pues aquí podemos evidenciar pues cómo está la distribución de nuestros
datos y cuáles son los que tienen mayor peso. Entonces, este sería nuestro análisis de datos. Agradecemos mucho su atención y tengan un buen día.